Yo soy Marta Chamorro, soy colaboradora en ANAVID, que es la Asociación Nacional de Víctimas de Violencia Doméstica. Para nosotros nos da igual el sexo, lo que nos importa son las víctimas y en este caso los menores para nosotros son unas víctimas muy importantes. Hace unos años toda mi investigación empezó por un menor que conozco al que le recetaron risperidona. Como soy farmacéutica, he trabajado muchos años en Inglaterra, sé de farmacia clínica, de ver por qué se lo habían recetado. Le solicité al padre que pidiese la historia clínica del menor, que sorpresa la nuestra, no había historia clínica en el Hospital de Madrid. Cuando aparecieron las historias clínicas aparecieron tres diferentes, la versión que le mandaron al padre, la versión que le mandaron a la madre y la versión que puso... y la versión que le pasaron, que definitivamente pusieron en la historia clínica 7 meses después de la visita al hospital. Y esto me llevó a ver qué está pasando, pedí explicaciones, las explicaciones que yo no soy familiar y que por eso no podía pedir información relativa a eso. Y empezó toda mi investigación que me ha llevado a esto. Estos medicamentos psicofármacos, antipsicóticos, se utilizan principalmente en menores vulnerables y estos pueden ser menores tutelados o menores que están en situación de divorcio de los padres, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a ver de qué estamos hablando. Los psicofármacos actúan sobre el sistema nervioso central y requieren prudencia y seguimiento en todas las edades, pero es especialmente en menores porque no tienen todavía desarrollado su sistema nervioso central, por lo tanto, puede afectar a su desarrollo y por eso es muy importante que se haga seguimiento, ¿vale? Actúan sobre ese tema y se usan en salud mental. Dentro de los psicofármacos hay algunos que sí, que tienen autorización para utilizarse, pero especialmente los antipsicóticos no tienen, o si tienen indicación pediátrica, normalmente está supeditada a un corto tiempo y bajo unas condiciones de supervisión para asegurarse de que el menor está en condiciones adecuadas, ¿vale? Lo importante aquí, como siempre, no es medicamentos sí, medicamentos no. Habrá personas que lo necesiten. Lo importante que estoy viendo aquí es que cuando se pide explicaciones a la administración, en este caso Cristina decía Valencia, aquí es Madrid, diferentes políticos, misma solución, es falta de transparencia, no dar información de por qué se está haciendo. Y no es suyo o no, es que se haga bien y atendiendo al bien superior del menor. ¿Por qué importan los menores? Pues como he dicho anteriormente, no está autorizada la mayoría de ellos en menores o con un especial seguimiento y necesita un consentimiento informado del padre. En este caso el consentimiento informado no fue nunca requerido y cuando el padre pidió explicaciones le dijo que eran unos medicamentos altamente utilizados en la Comunidad de Madrid, sin efectos secundarios, los cuales se ha demostrado que era mentira porque el menor ya no efectos secundarios, sino efectos secundarios graves y que deberían tener seguimiento, pero aquí la política está por encima del interés superior del menor. Y lo que digo, consentimiento informado y seguimiento para asegurarse de que el menor, sus derechos fundamentales, porque encima es una medicación que les seda, que no pueden ser ellos mismos, y por lo tanto tú tienes que hacer sus derechos y que ver que ese menor puede actuar por sí mismo y no le estás durmiendo para que no moleste, ¿sabes? Luego también la falta de transparencia, porque en vez de darte información, en vez de asegurarte, ¿no? Confirmarte, vamos a hacer estas pruebas para asegurarnos de que el menor está bien, de que estos menores, cuando preguntas, voy a mirar, porque es que justo el centro de salud mental está al lado de un centro de menores, y que dije, a ver, darme unos datos Madrid, para ver si hay una tendencia, porque como está al lado de un centro de menores se prescribe más. No, ahí entra la ley de transparencia, ¿sabes? Porque los niños son muy importantes y la transparencia. No es medicarlos y no informarte de cómo se está haciendo y si están presentando algún efecto secundario. Es que se sepa que ese menor lo esté tomando.
Y luego creo que es importante que lo importante es ver el problema y atajarlo. Yo no quiero buscar culpables, yo no quiero decir esta persona, todos cometemos errores. El problema es que cuando se comete el error y se tapa, eso tiene que tener consecuencias. Fui a la Comisión Europea y salió un informe que no lo he hecho ni yo ni nadie, es de la Academia del Medicamento Europeo, y salió en enero de 2026, salían 6 países, y de los cuales España el consumo de antipsicóticos doblaba al segundo en prevalencia e incidencia, ¿vale? Para haceros una idea, para estudiar esta información, la prevalencia te da una foto de cuántas personas se están medicando en ese momento, y la incidencia, cuántos nuevos menores están siendo medicados. Entonces, con la prevalencia tú ves la foto que está ahora y la incidencia si esto crece o baja, ¿vale? Además, en este estudio sale el sexo, las indicaciones en las que están puestas en historia clínica, la dosis, duración de tratamiento, hay mucha información, es bastante largo, pero he ido a lo más concreto, ¿vale? El resultado es que en la mayoría de los países europeos hay un aumento, pero es que el aumento en España es casi del 50% en 3 años, desde 2020 a 2023, y el informe además señala que en muchos de los casos no había ni siquiera indicación en la fecha de información del menor, ¿vale? Aquí una gráfica de 2023, estos son los datos de 2023, a partir de 2020 esto despega, así que no sabremos cómo estamos en este momento. El que veis más grande es España. La prevalencia a la izquierda, la incidencia a la derecha. Casi un 1% de la población infantil, en España tenemos unos 800.000 niños, o sea, 8.000, medicados con estos medicamentos de alto impacto. Después de recibir esta información, mi segundo paso es preguntar a las autoridades qué ha pasado en los últimos años, qué enfermedades estáis viendo en estos menores que haya provocado esta escalada en esta medicación. Pero hasta el momento no he conseguido, si alguien consigue saber por qué pasa, que por favor nos informe. Y luego estos son los otros indicadores del consumo. Lo que decía, solo el 38,3% de las historias clínicas indica por qué ese medicamento en esos menores, la causa de que se fue prescrito, ¿vale? Y la mayoría fue ansiedad. Los antipsicóticos son medicamentos que ficha técnica para adultos, está indicado para esquizofrenia, trastornos maníacos, trastornos bipolares, pero en menores se da por ansiedad, cuando los medicamentos de elección, que pueden ser los antidepresivos y demás, hay muchos que sí que tienen autorización pediátrica. ¿Por qué estos prescriptores saltan directamente al antipsicótico en vez de darle una medicación que sí que está autorizada? No lo sabemos. Luego también estamos aquí siempre luchando entre chicos, chicas. Normalmente los medicamentos, las psicosis, esquizofrenia son enfermedades prevalentemente en el sexo masculino, pero aquí vemos que el 51,4% de las prescripciones fueron a niñas y el 48,6% a niños. Y luego vemos pues, las medicaciones, olanzapina, risperidona, aripiprazol. Es que en el estudio sale tanto España como Cataluña, es diferenciadas y más o menos las dos al principio de las medicaciones. Y es la pregunta, ¿por qué se está dando esto? Y luego, ¿qué pasa cuando preguntas? Pues esta es la respuesta que podéis ver de una profesional sanitaria. Esto es un email que mandé yo al principio pidiendo explicaciones de por qué se está medicando a los menores. Hay una reclamación patrimonial en la Comunidad de Madrid en relación a este caso y estos mensajes han salido a la luz. ¿Qué pensáis de estos 2 nuevos correos? Veo que el tema se va extendiendo a otros sitios. Me preocupa que vaya creciendo y que pueda difundirse a los medios. O sea, hay una menor medicada, menor de 10 años,
en la que te están pidiendo ayuda, que por favor, que la protejas, y lo que te sale es los medios. ¿Está la administración realmente preocupándose por los menores? Esto es lo que ves. La Comunidad de Madrid lo tolera porque lo ha visto y no ha hecho absolutamente nada. Luego comparamos con otros países, porque me he estudiado este tema, he visto, por ejemplo, que en Estados Unidos ha bajado el consumo porque mayormente se estaba dando en centros de menores. Entonces, como se sabe, los efectos secundarios, la empresa que lo comercializa en Estados Unidos ha perdido una demanda millonaria por los efectos secundarios que estaba causando la medicación. Se vio este caso de revisar todos los antipsicóticos que se estaban dando en Irlanda para ver si se estaba dando adecuada o no adecuadamente. ¿Qué se vio? Que había muchos casos en los que no se estaba dando bien, que había casos que se priorizaba la rapidez o la facilidad con la que se utilizan estos medicamentos a realmente el bienestar del menor. Pero vemos una diferencia con España. En España, ante la denuncia, taparlo. En Irlanda, ante la denuncia, se revisa, se asegura y se intentan poner medidas para que no vuelva a pasar. Y es que vemos, aquí, este es un caso irlandés, porque aquí en España los casos no salen en los medios, pero aquí puedes ver que el gobierno le tuvo que pagar 200.000 euros a una menor por la forma de medicarlo, que al empezar con los antipsicóticos tuvo un empeoramiento en sus patologías muy importante, lo que le llevó incluso a un intento de suicidio con 13 años, y por eso han tenido que indemnizarla y admitir que el uso de los medicamentos tiene que estar seguido y que se tiene que asegurar que está bien para el menor. ¿Por qué tuve que acudir a Europa? Pues lo que llevo diciendo, aquí he preguntado en España, he preguntado en Madrid. Lo que pasa en España, tenemos las comunidades y las autonomías, todo, cada uno, que si es que esto pertenece al ayuntamiento, que si esto pertenece a tal, nadie te quiere dar información, por transparencia, información de datos no se puede dar. Entonces fue al Parlamento Europeo a denunciar la situación de España. Allí además saben, porque está incluso reconocido por la ONU, que se puede utilizar estos fármacos como control ya no solo de menores, sino de adultos. Se utilizan los antipsicóticos y que tienen que tener un tipo de seguimiento. Pero como al ver los resultados, España versus el resto de Europa, España es la única que ven con un consumo excesivo, es un problema local, no pueden entrar porque los derechos humanos están en un segundo plano, porque al final cada país tiene sus propios problemas. Yo la verdad es que yo puedo deciros el problema, no entiendo por qué no entran a solucionarlo, pero me parece bastante preocupante. Además, que es que lo que se pedía y lo que se sigue pidiendo, por si alguna vez se consigue, es que se prescriba fuera de indicación, porque los menores a veces lo necesitan y yo entiendo que se necesite, pero que se indique cómo, qué deben de conseguir, qué patologías están buscando, qué mejoras se busca, qué seguimiento se tiene que hacer para asegurarse de que el menor está bien. Un diagnóstico completo, no asumir. A veces asumen, no, me ha venido la madre y me ha dicho que está muy mal, tengo que darle esto. Perdón, pero la ficha técnica de la risperidona mismamente dice que hay que descartar cualquier problema psicosocial antes de empezar con el tratamiento, y aquí la prescriptora le dijo totalmente lo contrario, que primero había que tratar y luego descubrir si tenía algún problema. Valoración documentada, esto es el consentimiento informado. Tienen que informar estas alternativas, con cada alternativa se espera esto, con esta va a ser mejor o lo que sea, pero tienen
que decirte lo que existe, no directamente te tienen que decir solo puedes tomar esto. Un seguimiento, un registro, que no aparezca en cada sitio una información, que te oculten información y la protección reforzada, porque luego lo que pasa en estos menores vulnerables, nadie puede pedir la historia clínica, entre ellos la pueden pasar, pero tú no puedes verla. Entonces, si tú no puedes verla, ¿cómo puedes saber por qué se prescribió bien o mal? O cómo puedes defender los derechos de ese menor, ¿no? Y como yo llevo denunciando esto y veo que en España, por mucho que denuncies, pasan de ti, pues quiero reincidir en esto de que es importante que nos digan o que nos den cauces reales de denuncia, porque no puedes decir sí, se denuncia aquí y luego ni te contestan. Lo siento, pero... Y luego, los derechos no basta si nadie los hace cumplir. Europa nos dice constantemente que es el continente de los derechos humanos, pero luego cuando les pides explicaciones, por ejemplo, me hizo bastante gracia que cuando unos menores no acompañados pasaron Melilla y se devolvieron con sus familias, estaba ahí Europa, ¡ay, España ha ido contra los derechos de los menores porque los ha devuelto otra vez! Pero una vez que saltan, los metes en un centro de menores, les pones antipsicóticos hasta arriba y nadie lo va a controlar. Y ahí no tienen sus derechos. ¿En qué momento ha perdido estos niños los derechos? En fin. Si no existen garantías, no existen derechos. Cuando un menor recibe un fármaco de alto impacto, se están avisando de los efectos adversos, se tiene que hacer un seguimiento y un aseguramiento de que ese menor está bien, cosa que actualmente no se está haciendo. Y que ante la falta de transparencia que se tomen también medidas, porque es que a mí no me vale que ahora sacan algunas cosas, pero que luego otra persona que, por ejemplo, no tenga los conocimientos farmacológicos que tengo yo, va a un médico, le dice una cosa, se lo cree y luego tiene el menor con un problema de por vida y solo porque no ha sabido estar en el momento y en el lugar correcto. Y bueno, quería daros las gracias por el tiempo para la exposición de este tema, porque creo que el público en general está bastante desconocido del tema de los fármacos. Nosotros tenemos el correo de víctimas Anavid, pues si alguna familia o incluso porque hay menores que a lo mejor han sufrido y que ahora tienen los efectos secundarios por ese tratamiento, si quiere ayuda o en lo que podamos para dar a conocer el tema. Exacto. Es que le crecen las mamas a los niños varones. Y este medicamento no está aprobado para menores. No, no. No lo está. Y se está dando también a niños con insomnio en el autismo. Y se está dando a los niños con insomnio en autismo sin ir a las causas. O sea, se está medicando con unos medicamentos que les puede dejar estériles de por vida, que les hace crecer las mamas y que les hace salir leche incluso a los varones. Esto es muy, muy grave. Ella lo ha denunciado en la Comisión de Peticiones en Europa en 2025, ¿no? Hace ya más de un año, y todavía nadie la ha respondido. Entonces estamos hablando de cosas muy, muy graves. Y bueno, pues está aumentando, entre otras cosas, porque aquí ha habido un consenso, yo ya te adelanto, en noviembre del 2025, la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española del Sueño hicieron un consenso para recetar antipsicóticos a niños menores porque no dormían bien. Y se está recetando esto si no está aprobado para menores. ¿Qué conflictos de interés hay detrás? Pues muy graves. Sí, como dices, en niños, y de hecho la comercializadora en Estados Unidos perdió mucho dinero porque decía que era un medicamento seguro y salieron muchos niños a los que... Sí. Y diabetes, incluso es un cerebro en desarrollo, problemas neurológicos. Vemos a muchos niños, antes lo ha explicado también en el que veíamos en el vídeo, que el niño decía que era por la medicación, pero nadie le escucha, prefieren seguir utilizándolo porque al final también te salva recursos. Tú le das esa medicación y tú lo tienes ahí sentado. Y si no, necesitas 3 personas para controlar, ¿sabes? O para cuidar de él. Y
Y bueno, gracias. Además, con esta intervención sigo 20 minutos exactos.